Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga, amados pastores, también les saludo en el nombre del Señor Jesús, esperando que todos ustedes estén bien, que la iglesia, las congregaciones, todas estén bien. Les saludo cariñosamente. También informarles que hoy es día viernes, después del incendio, donde todavía quedan focos, quiero informarles también que gracias al Señor, ninguno de los hermanos de Viña, de las 3 iglesias que hay en Viña, han sido afectados. En el caso de Reñaca, aunque estamos un poco distantes, también hay hermanos que viven en el sector de Forestal también. Sin embargo, ellos, al igual que los hermanos de la iglesia en Forestal y los hermanos de la iglesia en Santiné que viven en esos sectores, ninguno ha sido afectado, gracias al Señor, en forma directa. Así que agradecido al Señor, agradecido de sus oraciones. Todavía hay muchos focos que esperamos sean apagados, y gracias a la misericordia del Señor, orando también por las familias, por las personas, por los gentiles, como dice la Escritura, que he escuchado algunas noticias y muchos de ellos agradecen a Dios que sus casas no tuvieron ningún percance, no tuvieron no tuvieron incendio, gracias al Señor, aunque el incendio prácticamente rodeó a muchas casas. Ya todos conocen las noticias, más de quizás 500 casas han sido quemadas, 2 fallecidos por calcinación. Entonces, bueno, esperamos que el Señor extienda su mano cariñosa. Bien, gracias doy al Señor porque podemos estar haciendo este estudio, el cual tenemos este tema: la muerte de Moisés, no se le permite entrar a la tierra prometida. Es el último tema que tenemos del libro de Deuteronomio, y como siempre me pasa, un poquito de tristeza cuando estamos terminando un libro. Pero tenemos que seguir avanzando hacia adelante. Está dividido en 2 partes y en esta ocasión lo voy a hacer en 2 partes también, este estudio. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar al Señor para poner estas cosas delante de su presencia, para que Él nos bendiga. Amado Dios, Padre Celestial, le agradezco, Dios mío, por este nuevo día que usted nos ha dado. Le agradezco porque hasta aquí usted nos ha guardado. Y le agradezco, Señor, porque tenemos este tiempo, esta oportunidad de poder estudiar su palabra. Le pido que abra nuestro entendimiento y que esto sea motivo de mucha bendición para mis hermanos, mis hermanas, los pastores también puedan estudiar juntamente conmigo estas lecciones. Te rogamos, Dios mío, tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos a ir a la lectura bíblica entonces y luego pasar a la primera parte de este estudio y de este video. El título dijimos: muerte de Moisés, no se le permite entrar a la tierra prometida. La lectura bíblica está en Deuteronomio capítulo 34 del 1 al 12, la cual leo inmediatamente. En el nombre del Señor Jesús. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bel-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón
y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Gracias al Señor. Esta es la lectura bíblica, precisamente el capítulo 34 del libro de Deuteronomio, el último capítulo de este libro que cierra el canon sagrado, cierra el Pentateuco. Bien, gracias al Señor. El título, bueno, lo dice un poco todo. ¿De qué vamos a hablar ahora en esta primera parte? De la muerte de Moisés, y que además no se le permite, esta es la parte como un poco triste, ¿no? No se le permite entrar a la tierra prometida. Quizás hay un poco de desazón, de tristeza en eso, pero a través de la escritura vamos a entender los por qué, las causas que llevaron a esta lamentable determinación, lo cual afectó no solamente a Moisés, sino a Aarón también, y a toda esa generación, porque hay un capítulo, hay un evento allí donde no se procedió bien, tanto el pueblo como los israelitas, como así también los líderes, en este caso Moisés y Aarón. Como dice el expositor, a Moisés se le negó la entrada a la tierra prometida por desobedecer a Dios, a pesar de ser un varón muy especial, el ungido de Dios. Bien, todos sabemos que cuando llegó el día, cuando llegó el momento, él lo sabía en realidad, él sabía de antemano lo que Dios ya le había dicho, ¿no? No fue algo sorpresivo para él. Lo que hemos narrado es cuando llegó el día, ¿ah? Moisés solamente se le permite contemplarlo tierra a lo lejos desde el monte Nebo, desde la cumbre del Pisga, dice acá en nuestra escritura. Entonces, cuando llegó el momento para que él sea reunido a su pueblo, esa es una frase que se usa para decir su muerte. Cuando él muere, se reúne a su pueblo, a los que ya han partido antes que él, ¿no? Entonces, subió a esta cumbre que está, dice la escritura, hemos leído, frente a Jericó. Si ustedes pudieran tener un mapa o pudieran tener en la mente en la geografía, entenderá dónde queda, ¿no es cierto?, Jericó, dónde queda el río Jordán y dónde queda, en este caso, Jericó y el mar occidental, como dice la escritura. Allí el Señor que le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan. Dan es una tribu que toma posesión de la tierra prácticamente a la orilla del mar Mediterráneo, ¿ya? Entonces él mira, como quien dice, del interior hacia el océano. Eso es lo que él está mirando. Pero no solamente hacia el océano, sino también como hacia el norte, hacia Neftalí y toda la tierra de Efraín y de Manasés. Manasés es una tribu que la mitad queda en el lado oriental y otra mitad queda en el lado occidental con respecto al río Jordán. El río Jordán que corre, a diferencia de nuestro país Chile, por ejemplo, que los ríos corren de cordillera a mar, allí, digamos, corren como quien diría desde Arica a Punta Arena, corren, van partiendo un poco el país. Entonces, ellos, Manasés, quedan como divididos, unos a un lado del Jordán, una media tribu, y la otra media tribu al otro lado. Todo eso él lo ve hasta el Negev, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Bueno, eso es lo que él puede ver, y nosotros podemos ver en Deuteronomio capítulo 3. Vamos a ver un poquitito el hecho, la causa, por qué Moisés no entra a la tierra prometida. Vamos a descubrir algunas cosas que son importantes para nuestra lección hoy en día. Antes de entrar de lleno al tema, el buen líder se sujeta a Dios. Está hablando de Moisés, obviamente. En el capítulo 3, en el versículo 23, dice, hay una conversación allí después de varias derrotas, de varias victorias, perdón, que tiene el pueblo de Israel al mando de Josué, pero el líder todavía sigue siendo Moisés, y Josué se encarga de liderar el ejército y tiene varias derrotas. A mí me da la impresión, esto es muy, muy personal, Moisés se entusiasma en realidad con estas victorias que él tiene sobre el rey Og y, y, y varios, al menos dos reinos acá, Og, rey de Basán.
Entonces, como que se entusiasma. Y mire lo que dice la Escritura. Dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, observe el versículo 25 del capítulo 3. Pase yo, te ruego, que vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Ojo, hay que observar. Este que pase yo y observe no significa ir y mirar la tierra. Él quiere pasar y tomar posesión de la tierra. Pero Jehová, dice, se había enojado contra mí a causa de vosotros. Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Me encanta un poco, a pesar de la negativa, la relación de padre a hijo, de rey a siervo, de Dios a verdaderos adoradores que tiene Moisés con Dios. Y como Dios en este caso obviamente es una negación, pero dice, basta, no me hables más de este asunto. ¿Cuántas veces nosotros también queremos cerrar un tema y no damos posibilidad de conversación? Se entiende entonces que Moisés, su intención era pasar a la tierra, poseer la tierra, tener ese privilegio, cruzar el Jordán. Pero Dios le dice que no, Dios no me lo permitió, Dios no me dejó. Y además, aquí, como dice este texto, que dice muy claramente, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, Moisés lo tiene muy clarito, me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. No había forma que Dios cambiara de opinión, porque él ya había decretado, dictaminado que él, su siervo Moisés, su gran siervo Moisés, no iba a pasar el Jordán. Y ahí le dice, sube a la cumbre del Pisga, alza tus ojos al oeste, al norte, al sur, al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y anima a Josué, porque él va a pasar. Entonces, allí vemos que Moisés ya sabía. El relato de Deuteronomio 34, recuerde, le hemos leído capítulo 3, pero en el 34 es cuando ya Moisés está subiendo el monte, ¿no? Entonces, ¿por qué no se le permite a él entrar a la tierra prometida? ¿Por qué no se le permite entrar a Moisés? Bueno, la respuesta también está en las escrituras, en el libro de Números, que también vamos a ver en un momento este texto, este versículo. Número capítulo 20, versículo del 7 al 13. Números capítulo 20, versículo 7 al 13 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. ¿Qué es lo que estaba sucediendo, amados hermanos? Bueno, lo explica en los versículos anteriores, cuando los hijos de Israel llegaron al desierto de Sin en el mes primero y acamparon en Cades, donde murió María y fue sepultada, dice el capítulo 20, porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación? Le dicen a Moisés, en este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viña, ni de granada, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo. Bueno, allí ese era el conflicto, no había agua para beber. Entonces Dios le da indicaciones a Moisés para que reúna al pueblo, y estando el pueblo reunido debía de hablarle a la peña, la roca, la peña. Tenía que hablarle, dice la escritura, y eh, entonces ella, la peña, dará su agua,
y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Un tremendo milagro. Un tremendo milagro. Aquí hay que hacer un alcance y decir, como dice el Nuevo Testamento, que la roca era Cristo, la peña era Cristo y la peña les seguía. O sea, digamos, siempre iban a tener agua. Pero ellos, obviamente, en su dureza, en su corazón, en su incredulidad, dudaron siempre de que Dios, el Dios que abrió, ¿no es cierto?, el mar, que castigó severamente a Egipto, iba a estar con ellos. Entonces, pero ¿dónde está el problema? El problema está en lo que dice a continuación el texto sagrado. Dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Entonces es notorio que Moisés no siguió al pie de la letra la instrucción que Dios le había dado, porque Dios le dijo claramente, háblale a la peña, háblale, simplemente háblale y la peña dará su agua. Pero Moisés se ofuscó, se enojó, y estoy cierto y seguro que con una cierta ira santa, no existe la ira santa, no existe, con ira golpeó la peña no una vez, 2 veces. ¿Por qué es tan importante? Yo supongo, yo creo, de acuerdo a la escritura, que si la peña es Cristo, eh, golpear la peña no era el proceso, el medio. Cristo dio su vida voluntariamente, Él no fue obligado. Él dijo, la vida nadie me la quita, yo la pongo de sí mismo, nadie me la quita. Entonces, como todo esto tiene un cumplimiento después en el Nuevo Testamento, cuando Él se alzó y dijo, yo soy el agua de vida, el que de mí bebiere nunca más tendrá sed. Entonces, por eso que existe este tema. En ese sentido, podemos ver entonces que Moisés, en las aguas de Meriba, se enojó mucho cuando golpea la roca, donde solamente debía de haberle hablado. Ya hemos visto, el buen líder se sujeta a Dios antes de mirarlo desde ese punto de vista, porque cuando vemos que él obedece, cuando él ya no alterca con Jehová, cuando él entiende que tiene que subir al monte para reunirse, para morir, entonces él está sujeto a Dios y está terminando ahora su carrera, está terminando su jornada, como dice la segunda parte de este tema. Pero el Salmo 106 nos da algunas cosas muy importantes, porque el expositor dice que Moisés no entra por desobedecer a Dios, ya lo vimos, ¿no? Aunque era un varón muy especial, sin duda alguna, ninguno como él, era el ungido de Dios. Sin embargo, dice, no se podría decir con absoluta certeza que la razón por la cual Dios no le permitió entrar a la tierra prometida fue por su temperamento. Bueno, nuestro expositor nos da este párrafo y yo quiero tomarme de la absoluta certeza. No hay certeza de que absoluta de que realmente no lo dejó entrar por esa. O sea, está dando pies como que fueron otros los motivos. Sin embargo, quiero llevarlos a meditar un poquitito en este gran varón de Dios, gran varón de Dios, en lo que dice el Salmo 106, porque el Salmo 106 agrega más elementos a lo que sucedió acá. En el Salmo 106, lo vamos a leer acá directamente de las Escrituras. Usted puede ahí después en su estudio anotarlo una vez que pueda ver y escuchar este estudio, ¿no? Salmo 106, versículo 33. Mire qué importante lo que dice. Voy a leer el 32 también. Dice, también le irritaron en las aguas de Meriba a Dios. El Salmo 106 está hablando de la infidelidad de Israel. Es un salmo que tiene 48 versículos y aquí hace un repaso a Israel. ¿Ya? Entonces dice, también le irritaron, porque está hablando de la infidelidad de Israel, la dureza
o como dice nuestro expositor, que el pueblo de Israel era uno de los más ingratos y mal agradecidos, hostigadores y murmuradores. Así dice, lo cual estamos totalmente de acuerdo con lo que dice el expositor, ¿no? También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ello. En ese episodio a Moisés no le fue bien, le fue mal. Fue una experiencia triste, penosa, porque allí se selló su suerte, allí se selló el pasar a la tierra o no pasar a la tierra. Por lo tanto, tiene que ser importante la experiencia, y en este caso dice el Salmo que a Moisés le fue mal. Pero mire lo que agrega el versículo 33. El 33 dice, porque hicieron revelar a su espíritu. Caramba, ¿no? Hicieron revelar a su espíritu. Estamos claros que en el mismo libro de Deuteronomio, en un episodio de murmuración contra el siervo de Dios, él no dijo palabra. Y la escritura dice que Moisés, este varón, era el más manso y humilde de todos los hombres de la tierra. Él tenía un carácter humilde. Pero miren lo que dice aquí. Qué increíble lo que puede hacer un episodio en que no hay dominio propio, en que no hay control, en que en este caso dice que su espíritu se reveló, lo que había dentro, la rabia contenida. Y vamos a descubrir que Moisés, a pesar de que la escritura dice que era el hombre más manso, la verdad que era muy igual a nosotros también. Quizás apariencia de humildad, de mansedumbre, pero se enojaba. ¿Se enojan los siervos de Dios? Claro que se enojan. ¿Es bueno enojarse? No, no es tan bueno. No es tan bueno. Dice, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Dios nos libre a nosotros. Dios libre a los líderes, quienes tienen la responsabilidad. No necesariamente que sea usted un pastor, una pastora que tiene a cargo. No, sino también el presidente de algún organismo, de algún cuerpo. Todos aquellos que tienen liderazgo. Y además, cada uno que el que está en su casa, el sacerdote del hogar, el papá, la mamá. Ojo, tenemos que tener cuidado. No nos pase lo que le pasó a Moisés, porque a Moisés dice que él habló precipitadamente con sus labios. Lo que quiere decir precipitadamente, no midió lo que él dijo. Se le salieron palabras que nunca tenía que haber dicho. Y lo podemos ver. Vamos al texto en cuestión. Y esto, como digo, está en número 20, ¿no es cierto? Dijimos que está en número 20. Debía haberlo dejado aquí anotadito, pero número 20 encontramos aquí. Leámoslo juntos. Dice la escritura. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo, pongan atención, y les dijo, oíd ahora rebeldes. Así los trató. ¿El pueblo era rebelde? Sí, obviamente era rebelde. Siempre fue rebelde. Desde que salió de la tierra de Egipto fue un pueblo rebelde y contumaz. Y él les dice, oíd ahora rebelde, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. Entonces la pregunta es, ¿estaba enojado Moisés? Sí, estaba muy enojado. ¿Era motivo para tratar al pueblo de esa manera? De ninguna manera. Ni usted ni yo tenemos la autorización, y aprendamos de este pasaje, para tratar al pueblo mal. El pueblo de Dios no son nosotros no decimos mis hermanos, mi iglesia, mi torca, mi ciclista, pero ojo, entendemos lo que uno quiere decir, ¿ah? Pero el Señor es el dueño de las almas. Él murió por cada uno de ellos. Nosotros estamos para administrar lo que Dios pone en nuestras manos, para guiarlos a la tierra prometida, para llevarlos a la vida eterna. Es más, dice, esfuérzalos a entrar por la puerta estrecha. Tenemos que esforzarnos para que todos nuestros hermanos, todas nuestras hermanas puedan entrar a la vida eterna y conocer al Señor Jesús como su Salvador personal. No estamos autorizados para maltratar al pueblo, para golpear al pueblo, para herir al pueblo, para hablar mal de nuestros hermanos. Todos los que tienen autoridad y los que se adjudican autoridad que nadie les ha dado, no pueden maltratar a ninguno de los hermanos por los cuales el Señor murió, porque su sangre se le va a demandar.
Si ese hermano se pierde, si ese hermano se va de la iglesia, ciertamente él va a tener que enfrentarse delante del Señor, pero también es necesario que haya un escándalo en la iglesia, pero hay por quien viene, no sea usted uno de ellos. Mi amado pastor, mi amado siervo, mi amada sierva, que muchas veces también la sierva del Señor a veces toma un lugar que no le corresponde. Aquí es muy importante manejarse en el lugar con la autoridad que el Señor nos ha dado. Todos tenemos un límite de autoridad. El guía, el oficial, el secretario, el tesorero, el presidente, el pastor, cada uno tiene una medida de autoridad y no podemos salir de esa medida de autoridad. Y no me diga que en realidad usted lo está haciendo por celo de Dios o porque el celo de Dios lo consume y toma el ejemplo de que Jesús tomó una vara y azotó a los mercaderes. No, 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 no saquemos los textos de contexto. Aquí lo que está sucediendo en Moisés, ya lo leímos en el Salmo, lo voy a leer de nuevo, ¿no? Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios, y usted ya puede ver lo que sucedió. Estoy hablando del acto, del hecho por el cual Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Es grave? Por supuestamente que es grave. Entonces, qué importante el tema que Dios nos está dando, ¿no? El buen líder se sujeta a Dios. Entonces, dice acá, no se le permitió entrar a la tierra prometida, fue por su temperamento. Pues, ¿quién podría culparlo? Yo no lo voy a culpar. No, obviamente que no, ¿no? Porque ¿quién soy yo? ¿Qué significamos nosotros en este plan que Dios tenía con su siervo, a quien él mismo dice que vio a Dios cara a cara? No, no, no nos podemos comparar ni mucho menos culparlo. Solo estamos extrayendo la lección que nos permite en esta hora. Si bien sabemos que el pueblo de Israel fue uno de los más ingratos contumaces, sí, eso estamos totalmente claros. Entonces, como podemos ver, él no pudo contener su enojo. La escritura dice que el profeta Elías era un hombre que hizo muchos milagros. Algunos le llaman el profeta del fuego. Por su oración no llovió en la tierra, por su oración llovió cuando él oró. Por su oración descendió fuego del cielo. No podríamos compararnos con él, pero él se dice que era un hombre sujeto a pasión igual que las nuestras. Mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en esta tierra, estamos siempre con el peligro de que el hombre viejo de pronto aflore, ¿no? Por eso que es importante, como decía Juan el Bautista, que Él crezca en nosotros y yo mengüe. Entonces, amados hermanos, es importante poder ver este tema. Así que Dios les bendiga. Las referencias que tenemos en esta parte, bueno, realmente hay muchas cosas que son importantes, las vamos a revisar. Entonces, cuando él habla precipitadamente en toda esta parte, es cuando se sella su suerte, ¿no? Se sella su suerte. Ya vemos cómo él trata al pueblo, cómo él alza su vara, golpea. Yo he visto cosas importantes también en mi vida cristiana. He visto cuando el Señor le habló a un siervo mientras hablaba, y me acuerdo que el profeta se acerca al siervo de Dios y le golpea muy suavemente su pecho así, y le dice, siervo, no es tiempo de golpear la peña, no es tiempo de golpear la peña. Quienes estuvimos en esa ocasión, esto es lo que yo entiendo. El siervo no puede tratar mal a la congregación como Moisés. No, cuando es tiempo de hablar, hay que hablar. No es tiempo de golpear. Entre hablar y golpear hay una gran diferencia. Si lo tomamos en esta instrucción, hablar es corregir, amonestar, dirigir, aconsejar cariñosamente para salvar a esas personas del error. Pero otra cosa es golpear, y no me estoy refiriendo como Moisés, que tomó la vara y golpeó, literalmente golpeó la peña con la vara. No, usted puede golpear con palabras. Usted puede tratar mal a la congregación. Usted puede hacer predicaciones con nombre y apellido. Eso no se hace. No se hace. Si uno tiene algo con alguien que tiene que corregir, tiene que llamarlo, exhortarle, hacerlo volver de su error. Pero no puede maltratar, porque sería eso, así como con palabras. Aunque, como digo, tenemos que reconocer que era el ungido de Dios. El ungido de Dios. Entonces, amados hermanos,
Gracias al Señor. La referencia de 1 Corintios 9:27, nos quedan algunos minutos para esta primera parte. En esta ocasión lo voy a hacer en dos partes este estudio, ¿no? Nos habla Éxodo 32:19. Vamos conociendo un poquito estos pasajes que a veces se nos olvidan. Éxodo 32:19. Mire lo que dice en este versículo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, Moisés bajando del monte, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. No quiero hacer muchos comentarios porque nos podemos ir para otro lado. Y como digo, quizá hablando acerca del celo de Dios, sí, eso está bien, tenemos que ser celosos en las cosas de Dios, por supuesto, no debemos dejar y permitir que el pecado, ¿no es cierto?, invada la iglesia. Cuando hay que corregir, hay que corregir. Pero aquí vemos, ¿no es cierto?, nuevamente el carácter de Moisés. Dice claramente, y ardió la ira de Moisés. Veamos otra referencia que está en Números 16:15. Número 16:15. Aquí está, número 16, versículo 15. Después degollará, perdón, estoy en Levítico. Número 16, versículo 15. Leo inmediatamente. Dice así. Entonces Moisés se enojó en gran manera. Miren, el anterior fue su ira, ahora fue su enojo en gran manera, ¿no? Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ello, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Pero él se enojó en gran manera. Este fue el conflicto que tuvo con Coré, ¿no? Con Coré, que quería usurpar y hacer sacrificio al igual que los sacerdotes, y no le era permitido, no le era permitido. Se enojó mucho y le dijo al Señor, no mire su ofrenda. En el Nuevo Testamento se nos enseña a amar a nuestros enemigos, bendecir a aquellos que nos maldicen, porque de pronto uno piensa y mira a ver la iglesia, hay personas que no diezman, que no ofrendan, usted no vive de ellos, ¿no? Si usted no vive de las ofrendas y vive del diezmo y alguien no diezma, usted no vive de ellos, ellos no ponen pan en su mesa, ¿no? Usted solamente confía en el Señor, pero ¿vamos a desearles mal por eso? ¿Vamos a desearles que les vaya mal? De ninguna manera. Tenemos que bendecir a los que no nos bendicen. Esa es la enseñanza. Entonces ahí se enoja mucho ya. Y la otra referencia de número 20 ya la vimos, que tiene que ver con la lección que tenemos. Así que bueno, gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos da. Hasta aquí voy a dejar esta primera parte. Para el Señor sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Los invito a la segunda parte de este muy importante tema.